Poco a poco se va instalando la normalidad pospandémica en Aragón. Los colegios funcionan sin sobresaltos desde el pasado mes de septiembre y el teletrabajo ha dejado de serlo en muchos casos para volver al trabajo a secas entre las cuatro paredes de la oficina. La rutina del día a día se ha apoderado ya de nuestras vidas. El curso político también ha izado el telón y lo ha hecho a toda máquina. El tercer presupuesto del cuatripartito ha iniciado su andadura en las Cortes hace escasos días y hace escasos días también que se ha celebrado el debate sobre el estado de la comunidad. Un tanto descafeinado, eso sí, por la situación de interinidad en la que se encuentra el Partido Popular, esperando a su líder, a Jorge Azcón, y también por la agonía de Ciudadanos que se desangra por minutos, sin olvidarnos de la grave fractura interna por la que atraviesa el Partido Aragonés. Definitivamente, como digo, el nuevo tiempo político se abre paso después de año y medio achicando agua por culpa del tsunami del COVID. Se podría decir que ahora es cuando empieza por fin esta legislatura, cuando apenas falta año y medio para la nueva cita con las urnas en mayo de 2023. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos en esta nueva sección del blog desde laaljafería.es, que hoy nace y cuyo objetivo es ese: hablar, conversar, analizar y reflexionar. Hoy abrimos este nuevo espacio, hablamos, conversando con tres periodistas aragoneses sobre el tema de lo que más hablan y más saben, que es la actualidad política de nuestra comunidad. Pepe Las Marías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Conrad? ¿Cómo estás? ¿Recuperado ya de tus problemas quirúrgicos? Sí. Muy activo. Ya muy activo, ya te hemos oído en Radio Zaragoza, el lunes ya empezaste y me imagino que ya toda máquina, ¿no? Sí, una pequeño paso por talleres, cuestión de la vista y ya está. Y ya estamos otra vez en activo para afrontar, como decías, la parte seguramente más interesante de la legislatura, sin olvidar que lo que hemos dejado atrás tampoco ha sido menor, por COVID y por otras cosas. Y por otras cosas que hablaremos en los próximos minutos. Antonio Ibáñez, ¿qué tal estás? Estás en la calle porque vienes de una comida, tú trabajas en el periódico, ¿no? Una pequeña reunión y he salido porque no me podía perder esta invitación tan agradable de conversar con dos buenos amigos y dos buenos compañeros para poder compartir un rato con vosotros y con las personas que vayan a seguir esta charla. Así que gracias. Oye, pues muchas gracias a ti, Antonio, cómo no, evidentemente. Nada, empezamos, si os parece, me gustaría plantearos una cuestión, lo que he planteado yo en la entradilla, ¿no? De este pequeño espacio. ¿Realmente ahora es el momento en el que decimos que ya empieza la legislatura? Pues, ¿cómo lo veis? Igual, Conrad, ya no me invitas más, pero no te voy a dar la contraria del todo, pero pienso que este año y medio, 2 años que hemos pasado, claro, sí, han estado marcados por la COVID, lógicamente, pero creo que en Aragón también han supuesto iba a decir un experimento. Es decir, el cuatripartito de Lambán, si pensamos en política autonómica, realmente ha sido una fórmula muy novedosa en nuestro país. En fin, 4 partidos, un partido de centro-izquierda, otro de izquierda como Podemos, el partido de Aragón si es centro-derecha, y Chunta, que es un partido de izquierdas nacionalista incluso, y que ha funcionado razonablemente bien. Yo creo que estas fórmulas, por supuesto, tienen sus problemas, sus defectos, y se pueden apuntar, pero creo que esta fórmula, y yo lo he dicho más de una vez, porque se produce en Aragón y porque, en fin, parece que todo lo que pasa en Aragón, da igual quien gobierne, queda fuera de la política madrileña, de lo que se dice o pasa en Madrid, en Barcelona, País Vasco, que al final parecen los grandes focos, pero creo que es una fórmula que, insisto, para lo compleja que pintaba, sobre todo el arranque, ha pasado a la mitad del... Ya empezamos con los problemas de sonido. No sé creo que es importante lo que ha supuesto de funcionamiento del gobierno. Sí, bueno, yo como veo que Pepe tiene... Ah, no, sí. ¿Sí, Pepe? Sí, estoy. Ah, perdona, disculpa, que no te quería cortar, pensaba que se había cortado. Sigue, disculpa. Antonio, quizás... Ah, pues sí, es que no se veía así. No, por retomar lo que estaba diciendo Pepe... Y cuando no, he acabado de decir lo que os decía, es que yo creo que la mitad... Disculpa, pues. Sí, bueno, yo sí que creo que esta legislatura va a tener 2 partes y que ahora empieza la parte real, ¿no? Que ha habido una primera condicionada por la pandemia y por ese acuerdo que estaba ahora citando Pepe, y que sí, que por lo llamativo que era, pues pudo resultar un experimento y que a partir de ahora va a ser lo más habitual, porque las mayorías absolutas o incluso los gobiernos de coalición de 2
me parece que van a dejar de ser ya una realidad, porque los escenarios políticos van a ser distintos. Pero creo que para la acción política, para lo que es un parlamento, debe haber fiscalización, control, no haber iniciativa política, y donde está bien el consenso, pero también está bien que cada partido muestre su forma de gobernar, porque para eso votamos, ¿no? Si no, nos daría igual votar a uno que a otro. Pues creo que está claro que esta semana ha sido decisiva por los presupuestos y sobre todo por un debate de la comunidad donde se vio bien claramente que hay diferencias muy tibias en el cuatripartito, pero hay diferencias, y donde la oposición tiene que empezar a hacer oposición si quiere desmarcarse de ese liderazgo que indiscutible que ha realizado el gobierno de Aragón, ¿no? Con este cuatripartito que en muchos casos, en muchas ocasiones, ha prevalecido o ha dominado sobre la oposición, que muchas veces ha tenido dificultades, es cierto, hay que aplaudirlo por responsabilidad ante la situación excepcional, pero que tiene que hacer oposición, eso está claro, ¿no? Entonces yo sí que creo que va a haber ahora una segunda vuelta, una segunda parte del partido que políticamente va a ser más interesante. Quizás, Antonio y Pepe, quizás el hecho de que pues, Javier Lambán ha llegado tan fuerte, tan potente al Ecuador de la legislatura, haya sido más que un mérito de él, un demérito de la oposición. ¿No pensáis vosotros que a lo mejor, evidentemente, ha sido una oposición bastante blandengue? Sabemos que nosotros hemos estado muchas horas en las Cortes y no ha encontrado, no sé si será por el tema del COVID o por las razones que sea, o por la forma de ser también de Luis María Beamonte, que es menos beligerante que a lo mejor de otros líderes que ha habido en la oposición, en grupos de oposición, en otros partidos, pues no sé, ha sido un poco más light, más soft. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que Javier Lambán ha actuado con inteligencia política, es decir, la famosa estrategia aragonesa para la recuperación económica y social metió allí a todos los agentes económicos y sociales, incluida la patronal, metió a la universidad, metió a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Y de hecho están todos los partidos allí, excepto Vox. Es verdad que el PP enseguida empezó a marcar algunas distancias porque desde su punto de vista, y es muy legítimo, veía que la estrategia era en cierto modo, pues sí, un planteamiento político del gobierno de Lambán, pero también un escudo que le permitía al gobierno cuatripartito, pues bueno, tener una posición, y más con la COVID, que sin duda ha marcado los primeros meses de la legislatura, el primer año y medio, le ha permitido al gobierno de Lambán pues, no tener, como decías tú, la beligerancia que se espera de la oposición. Yo creo que ahora cambiará, aunque también pienso, y es una opinión muy particular y muy respetable, lo que hace el PP. Yo pienso que no sé si Luis María Beamonte tendría ahora en lo que queda de legislatura seguir siendo el portavoz del PP en las Cortes. Quiero decir, él ha decidido... De eso hablaremos después. De eso hablaremos. Vale. De eso hablaremos. Bueno, con el PP luego, si quieres lo dejamos ahí, pero con temas ciudadanos, es verdad que está en una línea que además no es la de Ciudadanos a nivel nacional, buscando mucho consenso con el gobierno de Lambán. Veremos si vuelve a apoyar los presupuestos de la comunidad, pero claro, como oposición no le hace mucho daño, y Vox, pues bueno, pues con todo el respeto, pues muchas veces van con sus temas y sus mensajes nacionales, con lo cual sí, el gobierno de Lambán vive, en cierto sentido, de forma muy plácida la presión de la oposición, y las tensiones dentro del cuatripartito, pues bueno, nos cuentan a todos que las diferencias las tienen pactadas y tampoco la oposición impone mucho el acento en buscar esas diferencias, a ver, que son notables, en temas como la nieve o como la política de embalses. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Sí que creo como tú, Conrad, que efectivamente el liderazgo de Lambán es más de mérito de la oposición que mérito suyo. Yo creo que ningún gobernante puede desear una mejor oposición que la que ha hecho la oposición en Aragón, ¿no? Con Ciudadanos que realmente no es oposición, Vox, que es un partido fuera de todo sistema y fuera de todo, es un partido que en Aragón, por suerte además, es una opinión mía personal, sus temas de debate no forman parte de la agenda para nadie, y un Partido Popular evidentemente con un líder que está ya de vuelta, porque él mismo ha dicho que se va a marchar y que no tenía suficiente fuerza como para enfrentarse a este cuatripartito. Luego es verdad la habilidad de Lambán de ser capaz de reunir y congregar tantas voluntades comunes en torno a su proyecto. Pero yo creo que, claro, el problema de la oposición es que o hay una oposición
Se puede ser oposición sin caer en las deslealtades o sin caer en las barbaridades que vemos en otros parlamentos y ser igualmente contundente, crítico, duro y fiscalizar la acción de gobierno. Entonces, en España parece que hay dos tipos de oposición, ¿no? O la tibia, en la que apenas hay crítica en alusión a un supuesto pacto que no tampoco está, o la oposición está descarnada, en la que vale todo, en la que se utiliza cualquier cosa para hacer daño al adversario. Entonces, joder, me gustaría encontrar una oposición que es tan necesaria e imprescindible, pero que fuera pues eso, crítica dura, controlara, pero que no fuera ni lo que vemos aquí muchas veces, ni lo que vemos en Madrid y en otras, ¿no? Por cierto, estoy viendo que a Mónica se ha añadido ya. Hola, Mónica Fuentes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy he dicho lógica, pero vamos, he conseguido llegar hasta aquí. Oye, pues muchísimas gracias por el esfuerzo. ¿Qué tal, Pepe? Me alegro de verte también. Gracias, Mónica, lo mismo. Nada, hombre. Solo faltaba. Estábamos hablando, imagínate, estábamos hablando de política, ¿eh? ¿Verdad? Que no nos gusta poco a todos. Bueno. Nos gusta poco. Y estamos hablando, precisamente una de las preguntas, la primera pregunta que os había planteado yo vosotros para empezar un poco esta charla, es precisamente el hecho de que da la sensación de que ahora realmente es cuando empieza la legislatura, ¿no? Hemos pasado un año y medio, de alguna manera, pues achicando agua por el tema del COVID, y ahora realmente es cuando se espera que esta legislatura dé lo que tiene que dar de sí, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Mónica? No sé si me ha oído. Mónica. No me ha oído. ¿Me oís vosotros, chicos? Sí, se ha quedado clavada, no sé. Yo sí. Se ha quedado clavada. Bueno, si acaso, a ver si tenemos suerte. Sí, a ver. Ahora. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Sí, continúa. Se te oye bien. Sí, no sé si me escucháis bien. Ahora sí. Tienes problema de conexión, creo yo, Mónica. No, un segundito que voy. Vale, vamos a continuar, si acaso, mientras que tú más o menos... A ver, bueno, pues eso. En cualquier caso, pues bueno. Hemos llegado al debate sobre el estado de la comunidad, que se ha celebrado la semana pasada. Yo creo que ha sido el debate más atípico al que al menos he asistido yo. Y llevamos ya varios, yo al menos llevo varios, vosotros también. Ha sido un debate en el que estaba Lambán muy fuerte y, sin embargo, el que estaba flojo ha sido la oposición la que estaba floja, ¿no? Ha sido un Partido Popular que está, como os he comentado antes, un poco a la espera de que venga el gran líder, Azcón, ¿verdad? Y un Ciudadanos que está muy tocado, ¿no? Por escándalos internos y que poco a poco se está desangrando, con lo cual realmente ha sido un debate de la comunidad pues como muy light, muy suave, muy cómodo para el propio Javier Lambán, y ha sido como una especie de no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que ha sido una especie de lanzadera, ¿no? De despegue del año y medio que nos queda. ¿Cómo lo veis? Antonio o Mónica, si nos oye ya. Pues a mí, sí. Venga, Mónica, tú, que yo ya he hablado. Sí. No, a ver, yo creo que el debate del estado de la comunidad sí nos ha permitido ver hacia dónde va a enfocar ahora mismo su visión y su política el presidente Lambán, ¿no? Yo creo que ha estado marcando ya que su rival va a ser Jorge Azcón. De hecho, ha habido bastantes anuncios relacionados con la ciudad, ¿no? Con la capital aragonesa, que yo no recuerdo en debates anteriores que hubiera habido tantas referencias y tan directas, ¿no? Ya no solamente por los pisos de alquiler, han sido los pisos de alquiler, ha sido una residencia nueva que además va a ser el modelo de la nueva atención para los mayores que quiere probar también el Departamento de Ciudadanía, y ya pues como política estrella, ¿no? Como anuncio estrella, el suelo industrial de Zaragoza, ¿no? El poder disponer de más suelo en el polígono de Malpica y en el Parque Tecnológico de Reciclado. Yo creo que ha fijado muy bien pues quién es su opositor, y yo creo que se va a hablar muchísimo de Zaragoza en lo que queda de legislatura, ¿no? Y más quizás a partir del 18 de diciembre. Será también interesante ver qué tipo de oposición va a realizar Jorge Azcón, ¿no? Como líder del Partido Popular. Me imagino que Luis María Veramonte se quedará pues más para temas muy relacionados con las Cortes, ¿no? Pues serán las preguntas de las sesiones de control al gobierno, alguna rueda de prensa muy específica del tema de las Cortes, pero me imagino que lo que son políticas de comunidad será ya el Jorge Azcón el encargado de darle la réplica. Pues acaso
hablaremos un poco, haremos alguna apuesta de futuro que yo sé que os gusta a vosotros, a mí también me gusta. A ver cuánto va a aguantar, por ejemplo, Luis María Beamonte presidiendo el grupo parlamentario. Pero bueno, de eso ya hablaremos en poco. Hablemos del debate sobre la comunidad. Las Cortes siempre se ha dicho que que es la casa de la oposición. Sin embargo, en esta ocasión da la impresión que ha sido la casa del gobierno más, ¿no? Pepe, Antonio. Sí, yo lo he estado siguiendo como espectador, porque eso estaba de baja laboral y a veces te permite coger distancia, sacarme del estrés con el que trabajamos, pendiente, pues eso, Mónica Antonio de publicar de las páginas y nosotros de estar pendientes del debate, de los sonidos, de los boletines informativos. Y la verdad es que sí, yo sinceramente, al final es un debate donde el gobierno, en cierto modo, se examina y he echado de menos, sí, más presión por parte de la oposición. Porque aunque luego hablaremos de la cuestión del PP y su futuro, es que al final, yo no sé si por tiempos, si porque Génova se lo impuso al PP aragonés, pero claro, es que el hecho de que convertir a Azcón ya Inspector en candidato a presidir el partido antes del debate del Estado de la Comunidad es que debilitaba la posición de Luis María Beamonte. Y para hacerle oposición al gobierno de Lambán yo creo que no fue una buena idea. Insisto, los plazos supongo los marcaría el PP nacional, pero tengo la sensación de que eso fue, para el principal partido de la oposición, un error que creo que no debía cometer. Y con el resto de la oposición, como hemos dicho, es que Ciudadanos, bueno, pues es que, no sé, es que hubo una intervención de Javier Lambán donde dijo Daniel Pérez, instantes después, con estas palabras del presidente Aragón cotiza al alza. Entiendo la búsqueda de consenso, el hecho de marcar una posición diferente a la del PP, pero con todo de que hay que buscarle, en cierto modo, las cosquillas al gobierno, porque es tu papel. Dicho esto, y puede tener que ver con lo que decías antes, Conrad, de un poco de la situación de Ciudadanos en Aragón, muchas veces sigues debates de diputados de Ciudadanos y lo que puede decir Daniel Pérez sobre el gobierno de Lambán no tiene nada que ver con lo que puede decir Javier Martínez o lo que puede decir Susana Gaspar sobre la gestión de la consejera de Economía o de la consejera de Sanidad. Es decir, que muchas veces no hay un discurso unitario, pero también tiene que ver con la situación del partido. Porque, ¿por qué será, verdad? ¿Por qué será? Claro, es que las encuestas les están muy mal y vamos a ver, porque queda muchísimo tiempo, vamos a ver Ciudadanos que tiene, recordamos, 12 diputados, vamos a ver dentro de menos de 2 años en qué se queda en representación parlamentaria de las Cortes. Y como he dicho, pues lo de Vox, es decir, yo no quería ser tan duro como Antonio, pero en cierto modo sí que comparto su visión, ya no por la ideología que puedan tener, es que muchas veces creo que construyen poco al debate aragonés, porque como yo no se creen el Estado autonómico, todo lo consideran reinos de taifas y chiringuitos, y pues claro, así es muy difícil que puedan hacer una oposición constructiva o al menos vigilante del gobierno, cuando al final lo que dicen aquí en Aragón lo podrían decir en Galicia, lo podrían decir en Extremadura, ¿no? Yo sinceramente, no, solo un inciso, yo realmente no sé qué hace Vox en el Parlamento aragonés, sinceramente. Es decir, si no se cree el Estado autonómico, ¿por qué cobra del Estado autonómico? Es decir, si no se cree este modelo, no sé, realmente no sé qué pinta. Pero bueno, eso es una cuestión que particularmente pienso yo y me imagino que vosotros también compartiréis de alguna manera. Antonio, sí, ¿qué piensas tú del debate sobre el Estado de la Comunidad, de ese debate tan light, ¿no? Tan extraño? Pues no sé si coincidiréis conmigo, pero yo creo que este tipo de debates siempre lo gana el gobierno, cuando efectivamente tenía que ser al revés, ¿no? Tenía que ser el gran examen del gobierno, y yo de todos los que recuerdo me cuesta mucho encontrar uno en el que algún presidente o presidenta lo haya pasado mal. Es que creo que siempre salen reforzados, lo cual yo no sé si es por la fórmula parlamentaria, si es porque efectivamente el tener el dominio de todos los datos y relación te da un punto de superioridad frente al adversario, pero a mí realmente me cuesta mucho encontrar un debate de la comunidad y también de la nación en la que el líder de la oposición refuerce o ponga en apuros al presidente, sea quien sea, ¿no? Entonces, eso es mi opinión. A mí este debate me gustó más que otros porque se bajó un poco a la tierra y generalmente siempre son debates en los que el presidente habla presidente de quien sea, ¿no? Habla muchas veces de temas abstractos o generales que podría firmar un presidente de un color o un presidente de otro. En este se hicieron anuncios, quedaron bien claras cuáles van a ser las prioridades, las intenciones. Es decir, a mí frente a otros años sí que he sacado conclusiones, ¿no? O pueden luego ser erróneas, pero sí que creo que
que se ha hablado de temas concretos, especialmente como hablaba Mónica, de temas que repercuten mucho en la ciudad de Zaragoza, donde va a haber una batalla electoral ahí potente y un gran número de votos, y se hicieron más anuncios que en otras ocasiones, si no recuerdo mal. Comparando con otros años, yo creo que este fue más concreto. Cierto, Lamban se ha apoderado ya del centro y del aragonesismo también, parece ser. ¿Tiene motivos para temblar o no? ¿Cómo lo veis vosotros? No sé si me habéis oído. Sí. Bueno, no, del aragonesismo de Lamban yo creo que... Yo un poco entrecortado. Ah, pues venga, Mónica. No, lo único que comentaba... Sí, que yo te he escuchado un poco entrecortado. Ah, vale, pues eso, si quieres saber un poco, que comentaba que Lamban se ha apoderado ya del centro, ¿no? Con la fórmula esa que se presentó como socialdemócrata, como ya lo hizo Pedro Sánchez en Valencia, pero también aragonesista, es decir, más aragonesista todavía. Dijo que salió del Congreso, ¿no? Del pasado Congreso. Entonces, la impresión es que tanto PAR como Chunta Aragonesista pues pueden tener motivos para temblar, porque van a por ello. Sí, pero yo creo que no es de ahora. Para empezar, me parece que el primero era socialdemócrata Javier Lamban y ahora es Pedro Sánchez. Entonces, que es al revés. Sí, el cuatripartito, a pesar de estar incluidos en el Podemos y CHA, yo creo que las políticas que está llevando a cabo son más moderadas, ¿no? Más de centro. Solamente hay que mirar también el papel de la concertada, solamente por poner uno de los ejemplos. Y aragonesista, yo recuerdo ya la última campaña electoral, la de 2019, en la que ya llevaba la bandera del aragonesismo, quizás para tratar de rascar también votos en CHA y en el PAR. Entonces, yo no creo que sea ahora cuando el PSOE, el Partido Socialista, se sube a la bandera del aragonesismo. Yo creo que estaba ya antes, salvo que ahora parece que la está haciendo un poco más pronunciada, pero yo creo que socialdemócrata y aragonesista ha sido así siempre. No estaba tan unido en 2019, yo creo que la unidad sí que es algo que se ha ido consiguiendo a través del tiempo. La situación ahora, sobre todo con la Federación Ostense, está más normalizada. Hay algún pequeño problema con alguna zona, con algún sector de Calatayud, pero bueno, ahora mismo es un partido bastante unido y yo creo que socialdemócrata y aragonesista entró en el Congreso y salió del Congreso quizás un poquito más. Pepe, ¿cómo lo ves? Porque... Sí, pues yo con el tema del aragonesismo, sinceramente, pienso que a nivel calle, a nivel ciudadano, me parece que impacta poco, quiero decir. Porque es decir, bueno, Javier Lamban sale más aragonesista, ahora es más aragonesista. Bueno, a ver, yo creo que, no sé si por suerte o por desgracia, pero la marca aragonesismo se ha diluido mucho. A ver, en Aragón hay consensos en la defensa del estatuto, excepto Vox. Hay consensos mayoritarios con la reserva hidráulica que también la contempla el estatuto. Quiero decir, hay acuerdos que tienen que ver con Aragón que yo no sé si el de Lamban salga al Congreso marcando más aragonesismo, a nivel electoral a él le va a suponer algún rédito, algún extra sobre la posición que la mayor parte de los partidos tiene en nuestra comunidad, o financiación autonómica. Todos los partidos han llegado a un acuerdo, en las Cortes de Aragón y hubo una comisión especial para pedir otro modelo, defendiendo las características de Aragón, de despoblación, de envejecimiento, de dispersión. Es decir, no sé, a veces los políticos y los periodistas compramos o nos venden marcas que yo no sé si cuando el votante dentro de 2 años o menos de años vaya a votar en las autonómicas, esto del aragonesismo que puede propugnar Lamban o quien sea, le va a pesar mucho a la hora de votar. Pero es un elemento de cohesión, ¿eh? Tú miras a los miembros del cuatripartito y lo que tienen los cuatro en común, quizás en Podemos sea en el que está menos marcado, es el aragonesismo. Es algo que comparten PSOE, Podemos, CHA y el PAR. Entonces, cuando empiezan a surgir discrepancias, la mejor manera que tienes de tratar de tapar esas discrepancias quizás sea apelar al aragonesismo, al Estatuto de Autonomía y utilizarlo además en algunos debates de nivel nacional, como es el tema de la financiación autonómica. Entonces, yo creo que además de tratar de captar votantes, que nunca está de más, yo creo que es un pegamento para todos los miembros del cuatripartito, ¿no? Para tratar de mantener esa cohesión interna cuando ya sabemos que conforme se vaya acercando el 2023 es más posible que se vayan abriendo fisuras, ¿no? Y se vaya abriendo alguna grieta.
Esa Yo creo que fórmula transversal, ¿verdad? Que ha unido, que ha pegado, ¿verdad?, a este gobierno, ¿no? Que es una fórmula curiosa, singular. Hemos sido testigos nosotros, todos nosotros, de fórmulas de coalición curiosas, como la de siempre, de PP y PAR, que era ya la tradicional, ¿no?, hace muchos años, o como la del PSOE y PAR, ¿no?, que aguantó 3 legislaturas con Marcelino Iglesias al frente, ¿no?, y con Izquierda Unida apoyo por fuera, ¿no?, apoyo externo. Pero claro, una fórmula de estas características, yo siempre me he imaginado, el primer día de la mesa de la reunión de Consejo de Gobierno, ver en la misma mesa a PAR, Junta, Podemos, PSOE, todos. ¿Os imagináis la primera conversación? Tuvo que ser, pero bueno, yo no sé si estará grabado o no estará grabado, pero esa primera conversación tuvo que ser impactante, como mínimo impactante. Bueno, yo creo que ha sido muy fácil y muy cómodo para todos, ¿eh? Realmente no se han parcelado un poco el gobierno, las áreas de responsabilidad, y el fondo es un cuatripartito tan de conveniencia que no están por la labor ninguno, y además se ha visto en algunos asuntos en los que discrepan, ¿no? Como, en fin, cuando se habla de que hay tensiones internas, yo me río un poco porque, en fin, cuando hemos visto tensiones internas de verdad, esto es más bien, bueno, solo hace falta ver las intervenciones de Junta y de Podemos en el debate con sus discrepancias. Más tibias no podían ser. Y respecto al aragonesismo que hablabas tú y que da para un debate monotemático sobre el aragonesismo, sin duda alguna, ahí te lo dejo, Conrad, Sí. yo no veo, yo creo que es el PSOE menos aragonesista de los últimos 20 años, sinceramente. Y Alan Mann, sinceramente, no lo veo como por el perfil más aragonesista de todos. Si acaso un aragonesismo que a mí me genera mucho rechazo, que es el victimismo, el estar todo el día sintiéndote agraviado, pero luego no ser capaz. Todos los ismos tienen mucho de construir en su discurso a partir del agravio. Pero claro, si te sientes agraviado, luego sé contundente. Toda esa especie de lloriquear, mirar a nuestros vecinos del este como los tíos que nos están fastidiando siempre. Eso para mí no es aragonesismo, eso para mí es otra cosa. Y ahí sí que creo que Lamán sabe que eso sí que le da votos. Efectivamente, ese perfil aragonesista que debería tener un gobierno no da votos, aunque es imprescindible y necesario porque estamos en Aragón, tener el aragonesismo. Pero yo creo que el aragonesismo se debe construir de otra manera, ¿no? Con más contundencia, si lo crees, ¿no? Y si no lo crees, no pasa. Pero bueno, él mismo lo dice, cuando dice primero España, luego Aragón, pues si eres aragonesista, por lo menos tiene que ser en igualdad de condiciones, digo yo, ¿no? Si no... Hombre, no, rectificó pronto, Antonio, en el sí, debate, que pero rectificó luego pronto. ves sus tweets, por ejemplo, y ves que sus exaltaciones del aragonesismo, en fin, pues no son muy claras, ¿no? Pero eso sí, peor lo tiene Chunta y Park, que sí que deberían abanderar esa bandera, valga la redundancia, y realmente, pues ellos sí que tienen un problema, porque su razón de ser sí que es el aragonesismo. Claro, si al final es una defensa tibia del estatuto y de las cosas que cualquier partido socialista puede defender, realmente la existencia del PAR y de Chunta se complica mucho para ese porcentaje de votos, que, ojo, lleguemos a recordar que ha sido del 20 y tantos por ciento en Aragón. Las cosas cambian, ahora no llega al 8 o 9%, pero ha tenido una cuota ahí de votante muy grande. Es cierto que eran otros tiempos y que ahora hay un autogobierno que nos sentimos todos muy satisfechos con él y que las reivindicaciones son otras y que mejor las puede hacer es un partido socialista que tiene un interlocutor directo en Madrid. Bueno, pero en fin, era un tema interesante que da para mucho debate. Tomo nota, Antonio, porque la verdad es que eso, lo que estás comentando, tienes toda la razón. El aragonesismo ha bajado muchísimo de cuando Emilio Eiroa gobernó la legislatura, y también Hipólito Gómez Arroces, con el primer gobierno que hubo del Partido Aragonés, ha ido bajando muchísimo. Y yo no sé si no está quedando... va a quedar residual, es decir, va a ser una fuerza política residual en las próximas elecciones. No sé hasta qué punto. Si acaso podríamos hablar de esa cuestión más adelante, en otra ocasión. Seguimos acaso hablando un poco, pues eso. Pepe, ¿qué te parece estas reflexiones que hemos hecho hasta ahora? Es que con el tema del aragonesismo, en fin, y por ser breve, es que de los sismos está más de moda el españolismo que el aragonesismo o los nacionalismos, quitando en Cataluña, que parece que les va muy bien a los partidos nacionalistas, no, directamente independentistas, ¿no? Pero en el resto del país la defensa, los partidos autonomistas o nacionalistas moderados, pues a ver, la realidad es que no están pasando por su mejor momento y Aragón es un buen ejemplo. Es decir, es que el PAR tiene
3 diputados en las Cortes y Xunta tiene 2. Pasa que, bueno, por las matemáticas y por ese cuatripartito consiguió entrar en el gobierno, pero están en sus peores momentos. Pero, y lo decía Antonio, y es verdad, seguramente da para otro debate, ¿no? Pero que es que el aragonesismo como concepto podemos debatir mucho filosóficamente, históricamente, pero que es que al final, iba a decir por suerte, por desgracia, a ver, la ideología es muy importante, pero cada vez no sé si pesa menos, o cuando pesa, en algunos partidos que aparecen, casi preferiría yo que no pese tanto, pero al final lo que pesa es la economía y la sociedad en la que vivimos, quiero decir. Entonces, es decir, aragonesismo, los partidos que están en Aragón son aragonesistas. Bueno, bien, Xunta y PAR se sobreentiende, Lambán se suma también al aragonesismo y Podemos, bueno, pues también, no renuncia. Bueno, ya, pero es que cuando hablamos de Aragón, hablamos de... Creo que hemos tenido problemas de nuevo. Mónica, coge el testigo, rápido, antes que te me vayas. Hablábamos del aragonesismo, por cierto. Javier Lambán, la transformación de Javier Lambán ha sido espectacular, porque no solamente hay que acordarse un poco de Javier Lambán municipalista, del Javier Lambán presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, que, bueno, era un anticomarcalista, es decir, no era precisamente un ardiente defensor de la comarca, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, ha ido variando su discurso, su relato, hasta convertirse, hasta erigirse un poco como el gran defensor, que gracias a él, solo gracias a él, Aragón conseguirá ser Aragón, ¿no? Esa es la impresión que está dando, ¿no? Esa imagen. Ya te hemos recuperado otra vez, Pepe, me parece a mí. Vale. No, que les pregunta a Mónica, que ya hable Mónica y luego intento retomar. Sí, pues comenta tú, Mónica, comentas. Sí, a ver, es que yo creo que bailes y variaciones de discurso lo estamos viendo en todos los partidos, ¿no? En unos más pronunciados que en otros. Aragonesismo, no, pues vamos a afrontar ahora una nueva reforma del Estatuto de Autonomía, ¿no? Y entonces pues vamos a ver cómo influye eso también a la hora de volver a incluir el discurso aragonesista en las Cortes. Creo que además, antes hemos hablado de la financiación autonómica y hemos recordado el acuerdo que había en todas las Cortes de la pasada legislatura. Hay un partido ahora mismo, que es Vox, que no sabemos exactamente cuál va a ser la postura que va a adoptar, si se va a sumar. Es un partido que no cree en el Estado de las autonomías, eso ya por un lado, y por el otro tampoco sabemos si va a ser capaz de hacer frente común con todos los demás partidos en las Cortes a la hora de defender el interés general de Aragón. O si va a seguir el discurso que dicen desde Madrid, como está haciendo en el resto de las posturas que está defendiendo, ¿no? Entonces, yo, frente a ese tipo de posicionamientos, si veo que sea necesario un aragonesismo, no sé si está demasiado pronunciado o no ahora mismo en el gobierno de Aragón, pero yo creo que sí tiene que salir de ese gobierno de Aragón y de esas Cortes una defensa más cerrada más cerrada de Aragón, apoyándose además en el cumplimiento del estatuto, ¿no? Que para eso está. Retomamos, Pepe. Sí, que no sé de lo que he dicho antes, que se ha podido escuchar, pero lo que he dicho es que aragonesismo al final, para mí no es tanto que también la parte filosófica del concepto, la parte histórica del concepto, sino también la parte mollar en cuestiones, por ejemplo, como la política hidráulica. Y los partidos del gobierno de Aragón podrán ser o ahora sumarse más o menos al aragonesismo, pero no están de acuerdo en algunas cuestiones que son clave. Y decía Mónica, y que es verdad, viene la reforma del estatuto y hay asuntos que para muchos partidos son claves. La famosa reserva hidráulica de 6.500 hectómetros cúbicos. Hay partidos del gobierno que consideran que eso no debería reformarse o redefinirse de algún modo. O política de la nieve, quiere decir que para algunos partidos es tan importante. Otros consideran, estaciones de esquí, consideran que no tendrían que producirse. Por eso decir que aragonesismo como concepto está muy bien y como decías, Conrad, puede ser incluso motivo de hacer otro monográfico. Pero que es que al final hay que bajar al detalle. Y en cuestiones que son claves en Aragón, más allá de la financiación, que parece que hay un acuerdo prácticamente unánime, como decía Mónica, Vox veremos por donde respira, de que tiene que modificarse ese modelo para iba a decir no beneficiar, ¿no? Para ser más justo con comunidades como la nuestra. El resto de conceptos que tienen que ver con aragonesismo, yo al final, insisto, los acabo viendo muy diluidos cuando bajas al detalle y ves discrepancias importantes dentro del actual gobierno de Aragón. Por cierto, hemos dicho que el aragonesismo va a la baja, pero lo que va a la alza es el localismo. Es decir, ya estamos en puertas de una nueva campaña electoral, falta un año y medio, el tiempo pasa enseguida,
y ya va amenazando con aterrizar por el Parlamento, Teruel existe. Entonces, evidentemente, es otro más que se va a sumar a la política, al ya complejo tablero político aragonés. Y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que de ese tema ya seguiremos hablando, pero yo he leído artículos, la mayoría, muchos, que tanto el Parlamento de Aragón como el Congreso de los Diputados se puede convertir aquello en que hay de lo mío elevado a la 10ª potencia, que hay de lo mío en Aragón, en Teruel, que hay de lo mío en Burgos, en Soria, en Puerto Llano, en el Ferrol, o sea, me refiero que es que toda España puede estar representada a partir de ahora por formaciones pues localistas, esto, un cantonalismo, ¿no? Vamos hacia un cantonalismo que es peligroso, yo considero que es peligroso, pero eso también es consecuencia quizás a lo mejor de que los partidos políticos han fracasado y no han cumplido las expectativas de los ciudadanos. ¿Cómo lo veis? Mónica, dale tú. A ver, le doy yo. Yo creo que la situación de partida de Aragón no es la misma que en el resto de España, y trato de explicarme. Desde el año 2000, en el año 2000 tuvimos el primer plan para tratar de combatir la despoblación, lo que representa que aquí nos hemos dado cuenta de que existía un problema antes de que lo vieran en el resto de España, ¿no? Que además buena parte de la culpa de lo que pasa en Teruel no es de Aragón en sí, sino del gobierno de España, que decide cerrar de manera, en mi opinión, bastante precipitada la térmica de Andorra, que no les dota de las infraestructuras viarias necesarias, ni del ferrocarril, ni de elementos que les permitan conseguir un mayor desarrollo. Entonces, ¿que va a entrar en las Cortes de Aragón Teruel existe? Pues yo creo que de eso ninguno de los que estamos aquí tenemos ninguna duda, ¿no? Y que va a tener un papel fundamental en un Parlamento que está tan sumamente fragmentado, pues yo creo que tampoco. Es posible que tenga mucho que decir a la hora de formar gobierno. Ahora bien, que la situación que se denuncia por parte de la España vaciada tenga justificación aquí en Aragón, yo personalmente creo que no, porque nosotros somos zaragozanos, ¿no? Y si nos preguntáis, yo creo que a nadie le parece mal que se invierta en Teruel y que se ayude en Teruel todo lo que se tenga que ayudar en Teruel. Yo he vivido en Soria y esa sensación no la tenía viviendo en Soria con el resto de Castilla y León. Entonces, yo creo que en algunos sitios el localismo puede estar más justificado. Sin embargo, en Aragón, yo creo que a nivel de política autonómica no tiene tanta razón de ser. Eso sí, a nivel nacional sí que pueden hacer mucho daño, porque ya hemos visto algunas encuestas que les dan un poder bastante importante si comienzan a surgir estos grupúsculos, ¿no? De Teruel existe, Soria ya, además en Cuenca, en Jaén. Entonces puede ser complejo a la hora de plantear la gobernabilidad. ¿Tú qué piensas, Pepe? Pues Hacia ese cantonalismo. ¿Es peligroso o no ese cantonalismo de la política? Ya no solamente aragonesa, sino también nacional, ¿no? Pues es que, fíjate, lo decías tú y es verdad, que hay de lo mío, pero con todo el respeto, oye, vascos y navarros, ¿cómo están funcionando? Con su en fin, modelo exclusivo para ellos que le permite tener una economía mucho mejor, ¿no? Diferenciada a la de los demás. Es decir, al final, bueno, pero existe y otros son un movimiento respetable y es verdad, además, que están poniendo muy nerviosos a los partidos mayoritarios, sobre todo al PSOE, que es el que gobierna aquí. Dicho esto, y más allá de la posibilidad de lo que existe en algunos temas, lo que ya ha dejado de ser, y lo digo con respeto, es un movimiento ciudadano transversal. Quiero decir, al final se convirtieron en un partido político, se van a presentar a las elecciones autonómicas, se supone, y como ya están con un diputado en el Congreso, y entonces yo creo que ya, claro, pues hay que mojarse, quiero decir. Yo creo que en su presencia, y decíamos, es verdad, aquí en Aragón llevamos 20 años hablando de despoblación, pero su presencia está claro que mediáticamente generó un impacto, que luego han transformado en posición política, pero también se pierde cierta transversalidad como movimiento ciudadano o social. Al final entras en el Parlamento y más allá, como decías tú, Conrad, de que hay de lo mío, tienes que tener una posición sobre otros temas que tengan que ver con la comunidad, con el país. Pero lo más inmediato es que es verdad que el PSOE le pone muy nervioso. Y venimos de hoy, martes y ayer lunes, de unas jornadas en Teruel sobre despoblación,
donde estaba el gobierno de España, y que no ha participado porque no han sido invitados. Quiero decir, porque sí, porque genera preocupación en los partidos mayoritarios. Pero vuelvo a decir lo que he dicho con otros asuntos: queda año y medio para las elecciones. Es decir, queda tanto tiempo que vamos a ver cómo se presentan en Aragón, con quién se presentan, si en las 3 provincias, si solo en Teruel. Pero, como decía Mónica, yo no tengo ninguna duda que van a entrar en las Cortes aragonesas. Nos queda muy poco, compañeros. Ahora que hemos recuperado ya a Antonio, me gustaría disculpadme. acabar este tipo de tertulia con un par de apuestas, a ver si nos atrevemos a apostar, ¿vale? Ahora que se ha aprobado la ley del juego, pues vamos a apostar. No dinero, sino, a ver, cogemos la bola mágica, y me gustaría saber si Lambán, bajo vuestro punto de vista, será el candidato del PSOE a las autonómicas del 2023. Si la salud le acompaña, ninguna duda. ¿Perdón? ¿Pepe? Si la salud le acompaña, ninguna duda. Comparto tu teoría, sí, yo también. Si no, se abrirá una caja de los truenos, porque creo que puede pasar más cosas y porque Ferraz puede marcar posiciones. Claro. Tenemos ahí a Pilar Alegría, ¿verdad? Preparada, calienta, en la zona de calentamiento del circuito de Fórmula 1, en la zona de warm-up, ¿no?, que le llaman. Y también tenemos ahí a Maite, ¿no? Por otro lado, Maite Pérez. ¿Tú cómo lo ves, Antonio? Pues yo no podría añadir mucho más a lo que ha dicho Pepe. Es que creo que es así de claro y así de sencillo. Lo de, efectivamente, si hubiera otro escenario distinto y Pilar Alegría o Maite Pérez fueran las dos adversarias, veríamos qué sucede. Yo tampoco descarto que al final Pilar Alegría quisiera seguir donde está, no sé, ahora está muy cerca de Pedro Sánchez, y si el Partido Socialista en Madrid vuelve a gobernar por una casualidad, a lo mejor ella haría también carrera allí, no sé. Uy, ya vas muy alto, ya vas muy alto, Podría ser, ¿no? Podría ser. Vamos a ver, yo creo que y cada vez es más difícil en 2 años hacer cábalas. Efectivamente, yo creo que todo dependerá del estado de salud del presidente y si tiene una recuperación óptima, porque claro, no hay que pensar en 2 años, hay que pensar en 6 años también, y el desgaste, y que ya lleva 6 gobernando y que es un desgaste. Yo creo que si él está con fuerzas y con salud, pues será él el presidente. Yo creo que además ese ahora mismo quizás el escenario que más deseen todos los socialistas también, que sea él el candidato y se evite una sucesión que podría ser complicada. Y traumática, hablando sobre todo, como siempre, del Partido Socialista, ¿verdad? Mónica, ¿cómo lo ves tú? ¿También apuestas lo mismo? Sí, yo lo veo igual que vosotros. O sea, yo creo que el debate de la sucesión de Lambán se puede abrir, pero será más tarde, ¿no? Yo creo que en estos 2 años que quedan y los 4 restantes, si Lambán está bien de salud, va a continuar él liderando el PSOE de Aragones. La siguiente pregunta y la última ya. El Partido Popular. Luis María Beamonte, ¿va a acabar la legislatura siendo presidente del grupo parlamentario o va a coger las maletas y se va a ir a Madrid? Por cierto, su puesto lógico sería el senador autonómico, pero no creo que... Me da la impresión que Luisa Fernanda Rudí no está muy por la labor de cederle el testigo, Me da, no sé, me da esa sensación. Entonces, pues, tendrían que buscarle otro acomodo. ¿Cómo lo ves, Antonio? Y en cualquier caso, una cosa, si Beamonte lo deja, ¿quién lo va a sustituir dentro del grupo parlamentario? Ese es el problema. Que no sea demasiado estrella para no hacer sombra a Azcón. Al final, en política hay variables que son puramente prosaicas, y es que a 2 años de acabar la legislatura, ¿dónde va Luis María Beamonte? Y luego en su grupo, que es un grupo bastante desactivado, ¿quién toma ese relevo? Ese relevo que por otro lado me parece imprescindible y necesario. Una persona que está retirada en la política autonómica no puede enfrentarse todos los viernes a una sesión de control al presidente del gobierno de Aragón. Es que es de cajón y lógico. Todos los grupos parlamentarios, cuando se remodelan, cambian sus portavoces, cambian sus presidentes, entonces no entiendo muy bien. Y yo creo que va a tener que agotar la legislatura, porque efectivamente yo también pienso que Luisa Fernanda Rudí de momento no está muy por la labor de marcharse. De todas maneras, vuelvo a decir lo mismo de antes. Ahora en política los plazos son tan cortos que hacer cualquier hipótesis de aquí a 3 meses o a 6 meses
se me hace muy difícil, ¿no? Porque una cosa es la lógica o lo que se piensa hoy y otra cosa es lo que pueda pensarse después de Navidades. Y también veremos también qué decisión toma Jorge Azcón, que tampoco está muy clara. Si yo creo que si él ve que tiene una mínima opción si las encuestas le dan opciones a nivel autonómico, igual se lanza. Si no, donde está en el mejor sitio posible, ¿no? Para él, para hacer también su carrera política. La ciudad de Zaragoza es un grandísimo foco, ¿no? Pepe, sigue tú con la apuesta. Pues yo tengo la sensación, mira, decías lo de Luis María Beamonte al Senado y con todos los respetos, claro, cuando a veces se dice que el Senado es un cementerio de elefantes de cualquier partido, me da igual, es que, claro, se da por hecho que Luis María Beamonte podría ir al Senado. Es que parece que al Senado solo va gente que ya está retirada. Y no lo digo por él, sí es que va. Es que pasó con Rudy, pasó con Iglesias. O si no, tiene que ser la Cámara de las Comunidades Autónomas, la Cámara Autonómica, en fin, bueno, pues de momento, en fin, pues estamos pensando en eso, gente que está de salida, llevarla al Senado para que esté 4 años. Y con el tema de Beamonte, de qué puede pasar en las Cortes de Aragón, yo creo que mi sensación tendrá mucho que ver con lo que pasa en el Congreso del PP en diciembre. Yo creo que si Jorge Azcón, como tú apuntas, va a presidir el PP aragonés, yo tengo la sensación de que no puede tener un portavoz en las Cortes, como decía Antonio, enfrentándose a Javier Lambán, que está de salida, que ya no tiene un papel relevante en la política aragonesa. Yo creo que lo lógico, pero para el PP, para sus intereses, para seguir mordiendo políticamente al gobierno de Lambán en el control del gobierno, en los plenos, en las comisiones, sería poner a otra persona de portavoz. Y no lo digo porque de momento le ha podido hacer bien, mal, mejor o peor, es que está de salida. Es que para los intereses del PP creo que no serviría de nada, salvo, y me parecería bastante extraño, que Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, decida hacer la oposición desde el ayuntamiento al gobierno de Aragón sin pasar por la política parlamentaria, sin pasar por la actividad de las Cortes de Aragón. Yo soy muy friki del Parlamento y yo no lo entendería. Pero bueno, pero como decía Antonio también, vamos a ver qué pasa con Jorge Azcón. La sensación es que parece que Madrid lo quiere impulsar como candidato a la DGA, pero Jorge Azcón ha soltado una frase en varias ocasiones en las últimas semanas, días, que no voy a decir que le va a perseguir, es que lo dice con sinceridad. Nada me hará más ilusión que ser alcalde de Zaragoza. Esa frase, que la dice, insisto, con total sinceridad, ya es un talón de Aquiles si un día Génova o él deciden que sea candidato a la presidencia de Aragón, porque es que ya alguien le podrá decir, pero si a usted esto no le hace ilusión, si usted hoy quiere ser alcalde de Zaragoza, que usted ha dicho siempre que es lo que más le ha gustado. Pero yo creo que en el Congreso de diciembre del PP se podrán definir algunas cosas, no todas, porque esto la candidatura a la DGA o no, creo que es pronto, pero al menos en las Cortes de Aragón el PP tiene que tener algún movimiento, porque se queda mucha legislatura y yo creo que como oposición, me gusta verlo, que le afecte al gobierno de la comunidad. No puede sentirse tan cómodo un ejecutivo que además es un cuatripartito que tiene sus diferencias. Yo creo que el PP tiene que cambiar la estrategia con el cambio que ha habido de Azcón, presidente del partido, está claro, y con Beamonte ya de salida. Y perdón por el rollo. Mónica, si es así, si no sigue Luis María Beamonte, habrá que echar un vistazo al grupo parlamentario a ver quién está más cerca de Azcón y puede hacer el papel ese, ¿o qué? Es que yo creo que la clave está en el Congreso del 18 de diciembre. Cuando ya conocer Jorge Azcón quién es su equipo, entonces ya podremos ver hacia dónde pueden ir las alternativas que pueda tener para ser portavoz en las Cortes. Yo sí creo que la oposición que va a querer hacer Jorge Azcón en temas de comunidad la va a querer hacer él. Entonces, en el caso de ser así, tampoco le vendría mal tener un perfil medio más contenido en las Cortes de Aragón. Respecto al futuro de Luis María Beamonte, yo creo que en esta legislatura, en lo que queda de esta legislatura, es posible que sea algún puesto orgánico dentro del PP Nacional en Génova y que luego ya más adelante se pueda debatir si entran listas, si no entran listas, o yo creo que la salida por ahora más normal sería esa, ¿no? Que pueda tener un puesto orgánico en Génova. No quiso aclarar cuando anunció que iba a renunciar a la reelección en qué puesto sería. Y en cuanto a portavoz en las Cortes, que él, según comentó también, cuando en aquella rueda de prensa lo hacía porque se lo había pedido el partido desde Madrid,
puede tener relación con eso, ¿no? Vamos a ver quiénes están en el equipo de Azcón, que así podremos ver pues quiénes podrían tener relevo en el gobierno de Aragón, y vamos a tener todos en cuenta que la situación es muy, muy extraña y es muy compleja, ¿no? Porque va a estar presidiendo el Partido Popular de Aragón una persona que ahora mismo no es todavía candidato al gobierno de Aragón, en el caso de que en algún momento se plantea serlo. Entonces, es un contexto en el que las cosas también tienen que cambiar, ¿no? Y tiene que haber algunos ajustes. Entonces, lo que os digo, si quiere Azcón llevar la voz cantante en la oposición desde fuera del gobierno de Aragón, creo que optará por un perfil medio que no destaque tampoco demasiado dentro de la Cámara, que pueda hacer su papel en las sesiones de control. Y si pretende que se lleve la voz más crítica a la MAN desde el Parlamento, tampoco tendría muy sentido, ¿no? Porque en el fondo el presidente del Partido Popular de Aragón tendría que ser el que entra en los temas de peso, ¿no? En los que de verdad importan a la comunidad. Claro. Pues hombre, la verdad es que vamos a estar pendientes, ¿eh? Ya sabéis vosotros que la política es el arte de hacer posible lo imposible. Y el Partido Popular tiene ante sí pues, un objetivo bastante complicado, como tú bien has dicho, Mónica, y como vosotros habéis dicho, ¿no, compañeros? Oye, yo como Azcón, nada me ha hecho más ilusión que teneros aquí, en esta primera charla. De verdad que muchísimas gracias a los tres. Gracias por estar aquí. Gracias por pues compartir estos minutos y esperemos que haya un segundo debate, una segunda tertulia. Esto no es un debate, es una tertulia, una conversación entre amigos. ¿Vale, compañeros? Muchas gracias. Seguro que sí. Bueno, hasta la próxima. cuidaros. Un saludo a todos. Un abrazo. Nos vemos en las Cortes. Mañana, yo creo que ya mañana nos veremos. O sea que bueno, de acuerdo. Hasta luego. Buen día a todos. Hasta luego, un abrazo. Gracias.